acá está, seguimos tercer bloque de Mil Manos y en este caso vamos a recibir con un fuerte aplauso a alguien que ya es un amigo de la casa y nos visita para hablar de filosofía, Darío. Muchas gracias. Darío, gracias. En este caso vamos a hablar en el día de hoy de lo real y lo aparente, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, el tema de hoy, chicos, es ¿qué es lo real? Saben que vivimos en un mundo donde la virtualidad se ha apoderado de todo y volvernos a preguntar por la naturaleza de lo real es casi obligatorio, ¿no? ¿Qué es detrás de lo que se nos presenta como supuestamente real? ¿Qué hay detrás? ¿No hay algo oculto o tenemos que tomar lo que se nos presenta como verdadero como si así fuese? Esto es una pregunta que la filosofía ha trabajado todo el tiempo, desde los antiguos, y el primero que la trabajó de una manera directa fue Platón. Así que yo quiero, hacer un poco de filosofía antigua, que parece que no tiene nada que ver, y sin embargo lo interesante de la filosofía es traer a estos filósofos antiquísimos y ver que todavía esos problemas siguen vigentes. Platón nos cuestiona lo real en un relato maravilloso que después aparece en películas como Matrix, en Truman Show, por ejemplo, que es, se lo conoce con el nombre de la alegoría de la caverna. Esto es un relato que hace Platón en un libro que se llama La República, un libro que todos en algún momento van a tener que leer, que es maravilloso, y lo que nos cuenta ahí es la historia de unos prisioneros que estaban encerrados en el interior de una caverna. Esto sería una caverna, ¿no? Nehuen, perdón por mi desprolijidad, pero esta sería la montaña y esto sería la caverna. Y en el interior de la caverna hay prisioneros sentados en sillas, encadenados a las mismas, mirando obligatoriamente para el fondo de la caverna. Estos prisioneros están aprisionados desde que nacieron y con el paso del tiempo dejaron de visualizarlas a las cadenas. Son prisioneros encadenados que no ven sus cadenas. Detrás de ellos hay hombres que están como paseando objetos por encima de sus cabezas, de tal suerte que la luz del sol, al reflejar estos objetos, genera sombras en el fondo de la caverna que son lo único que los prisioneros pueden ver. O sea, tenemos la siguiente situación: nuestros prisioneros encadenados sin ver las cadenas y sin poder ver para atrás, que observan una realidad que en realidad no es real, porque lo que están viendo son solamente las proyecciones de los objetos verdaderos como sombras. La pregunta que yo les hago a ustedes y que se hace Platón es la siguiente: ¿alguno de ellos puede darse cuenta que lo que está viendo son sombras o están condenados a confundir lo aparente con lo real? ¿Pero la sombra no es real? La sombra es una figura real porque es sombra, ¿no? Es como preguntarse si el arte es real en algún sentido. Aunque sea una figura real, lo que está en este caso cumpliendo la sombra es reproduciendo algo real. O sea, lo que está generando es confusión. Nuestros prisioneros están tomando equivocadamente algo como verdadero, cuando en realidad no es más que una proyección. ¿Pueden darse cuenta ellos? Y si lo agarraron de nacimiento, me dijiste, no creo. Parece que no, ¿no? Claro. Son como cadenas que parecen tener una fuerza imposible de poder ser superada. Pero no es aquí mismo que el filósofo, él aquí está rompiendo la cadena al plantearse eso y plantear esta duda. Puede ser. ¿No es una esperanza, como decir, cada uno de su lugar cuestione? Vale, ahora si como dice Lucas, vos estás desde que naciste... Esa es la única realidad que tenés, encerrado no tenés ahí. otro tipo de realidad. Estás condicionado. ¿Cómo te das cuenta? Igual se puede dar Tenés que cuenta. pensar más allá de lo que conoces. ¿Y cómo haces para pensar más allá si lo único que tenés como real es esto, ¿no? Pero yo les quiero hacer otra pregunta, más personal. ¿Cuáles son nuestras cadenas? Las tuyas, Daniela, las de Lara, las nuestras. ¿Cuáles son esas cadenas que nos condicionan y que no las vemos y no nos permiten encarar la vida, la existencia desde un lugar distinto? Y el miedo en general, yo creo que el miedo es como lo que más paraliza. Digo, uno no nace con miedo y a medida que uno va viviendo vas encontrando ese miedo en el camino que te paraliza. El miedo no te... es una parálisis para vos, no un condicionamiento. ¿Qué Esa es la forma de cómo nos criaron nuestras madres chicas, que es la misma forma que criaron a cualquier hombre que vive en la tierra. Qué bueno eso, ¿no? Las costumbres, claro, la educación, que por un lado parecieran tener
como una intención emancipatoria de mejoramiento, por otro lado, nos sesgan y nos condicionan de una manera muy firme. ¿No? Yo creo que hay dos sombras. Una, el tema de los estereotipos, claro, la sombra social de los estereotipos. Y mientras hacía el dibujo me puse a pensar la imagen de belleza que está ahora en los medios, claro, sobre todo sobre la mujer. La mujer crece viendo esa sombra reflejada y dice, esto es belleza, este peso, esta cintura, esta medida. Me encanta, valores, ¿no? Las cadenas son como los valores que uno no elige y que sin embargo nos condicionan y nos obligan a actuar de determinado modo. Quiero decirles cómo termina el relato. Un día, uno de los prisioneros de estos hombrecillos que están ahí sentados, como ustedes podrían en este momento ser estos hombrecitos observando una realidad que no es real y creyendo que lo que están viendo atrás es eso, cuando en realidad uno no puede dar vuelta el cuello en su totalidad. Un día uno de estos hombrecillos se libera. Platón no dice por qué. Un día uno se levantó y vio que está desencadenado. Y entonces salió con mucho temor. Porque si un día, ¿no? Yo siempre digo, ese día, ¿no? Recordá ese día que dijiste, no, puede ser de otra manera, ¿no? Ese día el tipo se levantó y la primera reacción que tuvo fue querer volver a sentarse en la silla porque cuesta mucho asumir que las cosas pueden ser de otra manera a las que uno está acostumbrado. Sin embargo, sale, observa la realidad y cuando llega al fondo, ¿no? Digamos, afuera, y ve el sol y ve la realidad real, digamos, tiene una alternativa, que es o se va porque alcanzó su libertad o vuelve. Y si vuelve, ¿a qué vuelve? ¿Qué piensan ustedes que hizo el prisionero que se liberó? Y con eso ahí, con las conclusiones finales, vamos cerrando el tema del día de hoy con Darío. Bueno, yo creo que se quedó choqueado. Se quedó choqueado, no les quepa duda, pero decidió para volver. Mí, sí, claro, porque decidió volver. Es lo que conocía, ¿no? No decidió volver a lo que conocía, al revés, decidió volver a liberar al resto. A predicar. Y lo que se encontró es que el resto no quería ser liberado. No le dio, no pudo entender el mensaje. Tal vez este es el destino de la filosofía. Poder estar todo el tiempo proponiéndonos ver las cosas de otro modo, aunque en los hechos la vida cotidiana nos obligue a otra cosa. Lo que pasa es que es más fácil, es más cómodo quedarse con la manera de pensar de uno. Pasa todo el tiempo en una discusión política, uno se da cuenta de algo, es más fácil que admitirlo, morir, digamos, cada uno en su ley. Es como una necedad un poco... Totalmente. El sentido común, que es lo que nos, de algún modo, nos condiciona en la cotidianeidad y sin el cual tampoco podríamos vivir, no permite estar todo el tiempo cuestionando todo. La alegoría de la caverna tiene como ese mensaje. Sabe que todo lo que vos hacés, por más cómodo que estés, puede, sin embargo, ser hecho de una manera distinta. Ahí está, y con eso, como siempre, Darío te deja pensando en casa, aunque estés cómodo, fíjate, porque por ahí lo que te rodea puede ser de otra manera. Te damos ese tiempito en un corte chiquito para que en casa pienses y volvemos en un cuarto bloque con Mil Manos. No te muevas de ahí, que tenemos mucho más para compartir con vos.